Continuamos, esto es América. Durante las últimas horas ha habido también mucha efervescencia por parte de la comunidad cubana que reside en el sur de Florida, sobre todo por un encuentro que se realizó en la tarde de ayer domingo en el Bayfront Park, una jornada de oración. Nosotros lo participamos la semana pasada sobre los preparativos para esta importante reunión. Una reunión que contó con la presencia de diversos representantes del exilio cubano, amigos de la causa democrática del continente, representantes y líderes de fe que se hicieron allí presentes en el Bayfront Park. Eso es allí mismo, en el centro de Miami. Uno de los que se comprometió con esta causa es amigo de esta casa, José Daniel Ferrer. Él es coordinador general de la Unión Patriótica Cubana. Para hablar sobre este evento, un evento que involucra la voluntad de tantas personas que a pesar de circunstancias bastante extremas, porque la lluvia fue bastante copiosa, el calor también impactó muchísimo, allí se hicieron presentes familias para elevar esa oración tan necesaria en momentos en que se requiere precisamente la intervención de fuerzas que van más allá de lo conocido. José Daniel, cuéntanos tu impresión al respecto. Bienvenido. Sí, muy buenas tardes, muy buenas tardes. Como siempre, un placer estar contigo. Sí, fue una jornada ayer, no solamente acá en el Bayfront Park, también dentro de Cuba y en otras partes de los Estados Unidos, por Centroamérica, Latinoamérica y hasta en Europa. Estuvimos, diríamos que en cadena de oración por la libertad de Cuba, por la salvación de nuestra patria, oprimida, explotada hace ya demasiado tiempo por un régimen perverso, el régimen comunista. Y las personas de fe, las personas que creemos en Dios, le muchísima importancia a la oración. La oración y la acción deben ir de la mano, así como el pueblo hebreo siempre en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento, Jesús y sus seguidores acompañaban cada acción con primeramente la oración, pedir las gracias, pedir las fuerzas que vienen de lo alto. Así en estos momentos críticos, en estos momentos terribles para Cuba, pues cubanos de fe asistimos allí a este sitio y otros en otros lugares, como te acabo de decir, para pedir a Dios porque ya sea ahora, porque se produzca ya la acción necesaria que ponga fin a la opresión y a la miseria, al sufrimiento y al dolor del pueblo cubano. O Y sea, a pesar de... sí. José Daniel, ¿qué elementos en estos momentos consideras tú que están haciendo la mayor presión para elevar la celeridad en la salida hacia la crisis, el alivio que tanto se requiere en Cuba? Hay una combinación de factores de primer orden, de muchísima importancia. El pueblo de Cuba que cada día está más contento y que produce cada vez más acciones de protesta contra la tiranía, contra el régimen opresor. Y dentro de la isla, el pueblo cubano en el exilio también cada vez más unido, cada vez más comprometido con las acciones a favor de la libertad de Cuba y un tercer factor que es de vital importancia, el gobierno actual de los Estados Unidos que ha asumido un compromiso muy positivo, muy importante, firme, enérgico con la libertad de Cuba, con ponerle fin al régimen criminal, al régimen de los Castro. Y esto ha puesto a la tiranía contra la pared. Esto ha levantado muchas esperanzas dentro de Cuba. Hay mucho entusiasmo y mucho deseo de que se produzcan acciones concretas, enérgicas, lo más pronto posible, que pongan fin a la opresión y a la miseria que ya lleva 67 años sobre el pueblo cubano. Eh, Hay mucha expectativa en estos momentos por parte de la comunidad internacional a propósito de lo sucedido en Venezuela. Hay quienes arrojan la ligereza de que el escenario en Cuba puede ser similar y hay que destacar diferencias en torno sobre todo a la organización política interna en cada uno de los países, porque Venezuela atraviesa esta desgracia por los últimos 27 años, Cuba no. O sea, Daniel, son más de 67 años que
ha padecido Cuba por esta opresión y de una manera mucho más radical. Sin duda, y tampoco podemos olvidar el hecho de que lo que pasó en Venezuela con el régimen chavista, primero con Hugo Chávez y después con Nicolás Maduro, pasó en gran medida porque existía el régimen castrocomunista y porque Chávez se entregó en brazos de Fidel Castro y Fidel Castro fue su mentor, su consejero, su guía, su asesor principal y quien le mandó agentes para reprimir en Venezuela, agentes de inteligencia, también el personal médico, que son más actores políticos que personal de la salud. Eso fue determinante para que a los venezolanos le arrebatasen su democracia, su libertad. Y hay un punto, hay un factor también muy importante a tener en cuenta, y es que si lo que pasó en Venezuela pasó en tan corto tiempo y de una manera tan, diríamos, genial, increíble y efectiva, aun cuando el régimen venezolano tenía un ejército, o existe en Venezuela un ejército más grande, mejor armado que el de Cuba. También, en cierta manera, ese ejército venezolano, aunque no fiel completamente al régimen chavista, no ha sufrido el cansancio, el agotamiento que ya ha sufrido el ejército cubano. El ejército cubano desea, la mayoría de los soldados, sargentos, tenientes, primeros tenientes, capitanes, muchos mayores, muchos tenientes coroneles y hasta coroneles. No me atrevería a decir que generales, pero no me asombraría de que también existan generales que desean grandemente que el régimen al que sirve termine, porque son demasiados años de miseria extrema y que de una u otra manera, aun cuando se benefician de la corrupción, los afecta a ellos, afecta a la familia. Además, a ningún ser humano razonable le puede gustar o le puede parecer positivo un régimen que ha destruido por completo a la nación, que la ha llevado a siglos de atraso en relación al mundo actual. Por lo tanto, estamos seguros que de producirse una acción al estilo Venezuela en Cuba, la acción sería más efectiva y rápida, aún y cuando el régimen está sobre aviso, aún cuando están preparados y esperándolo, o al menos creen ellos que están preparados. Pero tenemos información muy precisa que hasta de las filas del Ministerio del Interior, muchos están pidiendo la baja, están exigiendo la baja a toda costa, porque no están dispuestos a seguir sirviendo a un régimen represivo, a un régimen opresivo que tanto daño causa a todo el pueblo cubano. En el día de ayer conversé, José Daniel, con el senador Rick Scott. El senador Rick Scott ha mantenido una actitud muy firme en relación a la exigencia de libertad en Cuba, Nicaragua y Venezuela. Scott, en esta entrevista concedida para Martín Noticias, nos decía, José Daniel, que es importante, de acuerdo a su consideración, que Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro Raúl. estén en prisión. Lo dijo con la severidad del caso. Es decir, la política desde el Congreso de Estados Unidos, desde la Casa Blanca y desde el Departamento de Estado, en estos momentos, desde Estados Unidos, ¿tiene la orientación adecuada? Completamente, completamente. Empecemos por el hecho, ¿no?, de que Rick Scott es un gran amigo de Cuba. Es un político, un senador estadounidense muy solidario con el pueblo de Cuba, con los prisioneros políticos, con los opositores pacíficos. Ayer precisamente me invitó a un encuentro con otros miembros de la comunidad cubana exiliada debido a una fuerte gripe. Amanecí bastante mal y no estaba en condiciones de llegar tan temprano y me disculpé y no pude asistir, pero le mandé mi abrazo y mi solidaridad, como siempre, ¿no?, por su compromiso con la causa del pueblo cubano. Él está en lo cierto, en lo correcto, es una persona muy inteligente y sabe que no puede haber solución para el caso cubano si no se le pone fin al régimen castrocomunista. Y para ponerle fin al régimen castrocomunista hay que apresar o eliminar, así de claro, a los altos mandos
de esa tiranía. Eso le conviene al pueblo de Cuba. Es una necesidad imperiosa para el pueblo de Cuba, pero también es una necesidad para toda América Latina, para todo el continente americano, porque son un peligro. El régimen comunista es un peligro no solamente para la libertad y la democracia, también para los derechos humanos y para la economía de mercado en todo el continente y más allá también. Y es un peligro, así como Estados Unidos lo reconoció hace apenas 2 meses atrás. Estados Unidos decretó que Cuba era una amenaza extraordinaria e inusual por sus alianzas y por el odio que el régimen castrocomunista siempre ha profesado contra Estados Unidos. Así que esa es la única solución, la que eh, pronuncia, expresa Reed Scott, la única solución viable, realista, para el grave caso cubano y para la seguridad del continente y de los Estados Unidos. El esquema de presidio hacia los líderes políticos, quisiera entender un poco sobre cómo en el hemisferio, iniciándose la semilla en Cuba precisamente, se multiplica, se copia con una hoja al carbón de lo que sucede en Venezuela y en Nicaragua, es decir, la persecución, el balance actualmente, el esquema, cómo se persigue al opositor en Cuba, ¿es similar al de estas dos naciones, Daniel? Y por supuesto, claro que es similar. De hecho, es decir, lo han copiado muy bien. Además, el régimen cubano ha enviado agentes represivos a ambas naciones para enseñar a las fuerzas represivas locales, tanto en Venezuela como en Nicaragua, estos métodos. ¿Y por qué los utilizan tanto el régimen chavista como el régimen sandinista en Nicaragua? Porque en Cuba, sin duda, dio resultado, ha dado resultado el régimen con los fusilamientos primero, los encarcelamientos, las golpizas, la tortura, el confinarte en prisiones similares, muy parecidas por su característica y por lo que le hacen a los presos políticos, a lo que pasaba con los prisioneros en los campos de concentración de la Alemania nazi. Hemos visto imágenes, para los que dicen exageran cuando decimos o afirmamos lo que acabo de decir. Les digo, miren imágenes como las de Alexander Díaz Rodríguez, un prisionero político del 11 de julio que recientemente salió de prisión y salió en las mismas condiciones que salían o que encontraron al liderarse a los prisioneros de los campos de concentración, a quienes allí estaban confinados. El hambre, las enfermedades sin atención médica, esas torturas crueles, inhumanas, constantemente aplicadas al ser humano para quebrantar su espíritu, para quebrantar su voluntad, para llevarlo a una postura de rendición, han sido copiadas por estas tiranías porque ven en ello el método que le da mejor resultado para mantenerse en el poder y mantener a la población aterrorizada. De acuerdo a la organización de diversas ONGs que se encuentran en el exilio, José Daniel, te pregunto, ¿cuál es el siguiente paso que ustedes han programado una vez se acceda a la ventana de libertad dentro de Cuba? Entiendo que ya tienen cada una de las etapas. Difieren mucho de lo que puede ser el tutelaje que se ejecuta en estos momentos en Venezuela. Algunos me han participado que no quieren esa figura que se repita. Lo que está sucediendo en estos momentos en Venezuela no lo quieren en Cuba. No obstante, te pregunto, José Daniel, de acuerdo a un Sí, no, Paco, ¿cuáles son estas consideraciones? exacto. Obvio que no queremos que se repita ese tipo de método. Deseamos incluso que el proceso en 3 fases para Venezuela se acelere el máximo posible y que pronto veamos es decir, el total cambio de la democracia nuevamente, la vuelta a la democracia, elecciones libres. Se ha hablado de que en Venezuela el proceso va en 3 fases. Primero, estabilización, luego recuperación y transición a la democracia. Cuanto más antes llegue la democracia nuevamente a esa hermana nación, pues más felices vamos a estar. Y así queremos que pase en Cuba, pero queremos que en Cuba no pasemos por una etapa de aparente estabilización con alguna figura del régimen actual a la cabeza. Creemos que lo mejor es desmantelar por completo lo más pronto posible a esa tiranía criminal, a ese infame régimen y que podamos tener un gobierno
de transición que puede incluir personas involucradas actualmente con el régimen, pero no en las altas esferas de dirección del régimen. Y esto si fuese necesario para mantener el mayor orden, la mayor estabilidad posible. Pero sí, el exilio cubano y la oposición interna dentro de Cuba, la oposición al interior de nuestra nación, estamos completamente listos para el momento en que se produzca el fin de la tiranía. Hay plan de transición, están, vamos ya establecidos los diferentes pasos que creemos indispensables para transitar de la tiranía a la democracia con la mayor prontitud posible y con el mayor control y orden para llegar así a elecciones libres y democráticas con todas las garantías, con todos los derechos necesarios, con todos los derechos que le corresponde a todo ser humano por el simple hecho de ser persona, para ver si así de una vez y por todas dejamos atrás este capítulo terrible que ha sido el régimen castrocomunista, que por desgracia aún está en el poder. Quisiera culminar esta conversación preguntándote lo siguiente, José Daniel. Este es un año muy importante en Estados Unidos, unas elecciones que pueden cambiar un poco la orientación del equilibrio político en Washington. Son elecciones de medio mandato, no vinculantes con la presidencia, pero sí con el dominio del partido de gobierno en este caso. Eh, es imprescindible que exista mayor celeridad en las acciones que el Ejecutivo, apoyado por el Legislativo, está realizando en función de algún cambio en este equilibrio en noviembre. Sí, es muy importante, es muy importante. No creemos que, vamos, aunque los resultados de las elecciones de noviembre resulten adversos al Partido Republicano, no creemos que eso, vamos, paralice el compromiso de la administración actual con la liberación de Cuba y también con la recuperación de la democracia en Venezuela, pero sí podría ralentizar el proceso. Por lo tanto, cuanto más se avance antes de las elecciones de noviembre, pues más seguros nos vamos a sentir y más seguros también de que el proceso va a concluir de la mejor manera. Le conviene a los venezolanos, nos conviene a los cubanos, a los nicaragüenses y le conviene a los Estados Unidos. José Daniel, muchísimas gracias por esta conversación. Siempre es un placer actualizar sobre todo la perspectiva de lo que ocurre en la bella isla de Cuba y lo que está por venir ante el esfuerzo de la comunidad internacional, pero sobre todo por el empeño y la voluntad de quienes dentro y fuera de la isla están a favor de la democracia. Muchísimas gracias. Gracias a ti, mi amigo. Hasta la próxima. Conversamos con José Chao, Daniel chao. Ferrer. Él es coordinador general de la Unión Patriótica Cubana, UNPACU. Estaba conectado con nosotros por la vía digital. Hacemos una breve pausa. Ya regresamos con más de Esto es América.